Mi nombre es Danalitza Mayoa. Yo soy fundadora y CEO de Vivo, de una startup, pero esta startup tiene desde marzo. Sin embargo, estoy en el mundo de tecnología y emprendimiento desde hace ya casi 6 años. Tuve una startup anterior que inició en Venezuela en medios de pago. Y eso me permitió también formar parte de la comunidad de Global Shapers. Es una comunidad del Foro Económico Mundial y me ha permitido, por ende, venir a compartirles un poco de lo que quiero conversar hoy. Como que gracias por gracias por lo del chat. También la idea es conversar, así que cualquier momento que tengan preguntas, es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces, nada, la idea es que compartamos ahí algunas ideas, porque finalmente esto está bastante nuevo, es bastante filosófico y yo creo que siempre es interesante para aquellos que estamos en tecnología. Entonces, voy a compartir acá mi pantalla, todos lo pueden ver. Entonces, lo que me pareció muy interesante hablar era el tema de la cuarta revolución industrial, en desafíos y oportunidades, pero basados mucho en el tema de América Latina, y creo que en el hilo de la conversación vamos a ver un poquito como el por qué, ¿no? Y una de las razones por las que a mí me apasiona tanto este tema en este momento es porque comienza con una pregunta, es un momento para preguntarnos exactamente. Entonces, básicamente creo que es un momento muy interesante incluso como humanidad, por llamarlo de alguna manera, porque es el momento en donde todas las cosas están cambiando, si es que nos damos cuenta, y nos empezamos a preguntar qué es lo que realmente significa, porque siempre se supone o se supuso que ser humano estaba como limitado o llegaba hasta donde, o sea, si mis manos están aquí, pues hasta aquí llego yo, llegan mis habilidades o lo que puedo ver y hasta acá me limito. Pero justamente el tema de la cuarta revolución industrial, y acá les comparto uno de los conceptos, habla no solo de tecnología, sino de cómo de tecnologías sistemáticamente se comienzan a fusionar y comienza a ser una sola cosa, el mundo físico, el mundo digital e incluso el mundo biológico. Es decir, comienza a ser parte también de nosotros. Y en ese momento es como que, bueno, ¿dónde está el límite entre lo que soy yo y lo que está fuera de mí? Y ahorita, obviamente, una de las formas más obvias en las que eso pasa pues sin dudas con el tema del celular, ¿no? Que ya parece casi como una extensión de nosotros. Pero eso es simplemente el inicio de lo que potencialmente vamos a ver y que cada revolución terminó haciendo esto de una manera diferente, eh, pero esta tiene el potencial de que sea como mucho más exponencial de lo que han sido las anteriores. Entonces, las anteriores, básicamente el Foro Económico Mundial habla de que hay cuatro revoluciones, o han sucedido cuatro revoluciones. Um, es un concepto que vienen tratando ya mucho desde hace cerca de 2 años y que el Foro Económico viene impulsando bastante fuerte, pero que ha agarrado más fuerza este último año, sobre todo en espacios legislativos o de toma de decisiones. Creo que no pasa tanto, de hecho, no creo, no pasa tanto en América Latina como debería, pero sí está pasando bastante en entornos globales. Y básicamente habla de que la primera revolución definitivamente tuvo que ver con el vapor, ¿no? Y cómo el poder transportarnos y el poder tener las primeras máquinas de producción masiva cambió la manera en la que de repente, si es que el acceso a la educación, en términos de las fábricas de libros, en textil, y todas aquellas cosas que pasaron por la industrialización. Y en la segunda etapa, no solo teníamos el lado de vapor, pero también le sumamos la energía. Y cómo el tener energía, el tener electricidad, cambió incluso la cantidad de horas que pasábamos trabajando, cómo eso afecta la producción, cómo eso termina afectando la economía de un país. Um, y al mismo tiempo, cómo también le llega quizá, o cómo se comienza a ver esa diferencia entre los países que fueron adoptando también estas tecnologías de manera más inmediata y más rápida, y aquellos países que quizás se convirtieron en proveedores para los otros países que se pudiesen sumar, ¿no? De materias para que pudiesen ellos crecer en su tecnología. Y luego, por supuesto, vino la tercera que tenía que ver con el tema de Internet, y yo creo que hoy es bastante obvio cómo no solo se trata de tener una computadora conectada a otro, sino se trata de un sistema completo, incluso de cómo cambiamos o qué creemos de valor para nosotros a través de una computadora y a través de la conectividad. Y por supuesto, cómo eso también ha incrementado la productividad de muchas empresas y cómo ha cambiado la manera en la que nuestra vida en general funciona. Y entonces ahora pasamos a este cuarto momento, en donde ya no se trata de una cosa fundamental que está cambiando todo, sino un conjunto. Entonces,
hay diferentes clasificaciones de cuáles, de hecho, la verdad, ahorita mismo no es como que hay ciertas clasificaciones de cosas que entran adentro de las tecnologías que forman parte de la cuarta revolución industrial, pero si buscan en diferentes fuentes van a ver que hay diferentes enfoques. Yo incluí aquí algunas de las que son más comunes, pero también incluso le agregué unas que no estaban, o sea, por ejemplo, ellos no colocan New Computing como una de las tecnologías, pero el foro, por ejemplo, lo coloca, no colocan blockchain, que definitivamente es una de las tecnologías que va a cambiar, ¿no? Sin embargo, pues también colocan otras. Y lo que yo creo que es importante es que generalmente, sobre todo en espacios de tecnología, hablamos mucho del impacto directo positivo de la mayoría de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el New Computing y de lo que puede ser como el quantum computing o la computación cuántica, en algunos casos nos quedamos con lo positivo que sería poder tener como un alto poder de cómputo para poder tener aplicaciones en la ciencia. Sin embargo, también a veces nos separamos un poco de los desafíos que podrían representar que si ese mismo poder cae en las manos equivocadas o cómo eso desafiaría los certificados de encriptación y seguridad que ahora mismo rigen todas las cosas que tienen que ver con nuestro sistema financiero, con nuestro sistema bancario. Entonces, esa es, por ejemplo, una manera en la cual una tecnología tiene el mismo impacto que puede tener positivo, como también podría ser negativo. Por ejemplo, cuando hablamos de el tema de la realidad aumentada, generalmente, por supuesto que las experiencias inmersivas pueden crear impacto. Hay cualquier cantidad ahora mismo de documentales que buscan generar acción y que son en acción o que las personas como que se conecten con problemas los que nos pueden estar cerca a través de realidad aumentada, de AR o VR. Sin embargo, también es cierto que las aplicaciones para de alguna manera influenciar negativamente, pues también es algo que podría suceder, ¿no? Entonces, yo aquí lo que quise fue quiero hablar primero como de 4 o 5, muy por encima, porque realmente en donde creo que podemos sacarle más valor es en pensar cómo se va a ver eso traducido en nuestro continente y en dónde estamos hoy, porque yo creo que eso es lo realmente interesante para la discusión. Entonces, um, cuando hablamos de este futuro, a mí me pasa muchísimo en conversaciones que he tenido en América Latina, en muchos casos, que es como que eso suena como que demasiado lejos, como que no está pasando acá, aquí estamos en otra cosa, ¿no? Aquí. Y la verdad es que la velocidad a la que se espera que esta revolución llegue, pues es mucho más alta y estos hablan de, bueno, este fue un informe que sacó el foro en el 2015, hablando un poco de cuándo se espera que pasen estas cosas. Y dicen que para el 2025 10% de las personas van a estar utilizando ropa que va a estar conectada a Internet, que 5% de los productos de consumo total van a estar impresos en 3D. ¿Y cuál es el impacto que puede tener eso en términos también económicos, ¿no? Hablan del primer trasplante de hígado, y de hecho conocí a alguien en India que está trabajando en partes ya como, con células que se puedan implantar. Entonces, esto es 2025, el año que viene es 2020, y si bien no está completamente presente en nuestra vida día a día, es cierto que hay muchos países en donde están, y de hecho, bueno, en Roy seguro, estoy segura que lo ve bastante también en Israel, definitivamente, que es como más conectado, pero también en general en muchos países, sobre todo en Asia, y donde es muy impresionante que está muy fuerte, que se está dando el cambio al inicio, es en África. África está teniendo un cambio bien interesante porque está teniendo mucha inversión de China y ellos están tratando de hacer este leapfrogging, que es básicamente saltar como de una tecnología a la siguiente. Entonces, ellos son el claro ejemplo de que de repente no tenían bancarización regular a través de espacios físicos y pasaron o dieron el brinco, en el caso de Kenia, con M-Pesa específicamente, al banking móvil, ¿no? Y de hecho que fueron ejemplo y además ya, de hecho ya son un ejemplo relativamente viejo en la industria fintech en términos de lo que es bancarización a través del móvil. Entonces, ese es solo un ejemplo de las muchas cosas por las que van a pasar. Y a mí me gusta que específicamente tiene que ver con los drones. También es un ejemplo en África. Ahora mismo hay digamos como es una startup, es un poco más grande ya, se llama Seedline,
Y básicamente lo que ellos están haciendo es que distribuyen donaciones de sangre a través de drones y las lanzan a distancias en donde antes un doctor podría llegar en 24 horas a un lugar o en 48 horas y la gente moría por falta de insumos y ahora pueden llegar en 2 y 3 horas directamente. Entonces pasan y caen de alguna manera. Algunos problemas que se presentan evidentemente tienen que ver con el tema legislativo y cómo eso no solo se trata de un experimento y algo chévere en tecnología, sino cómo tienen el permiso para poder hacerlo como de manera adecuada. Pero por supuesto por el otro lado, no sé si vieron las noticias en la semana pasada, en donde justamente se está despertando un problema global con Estados Unidos y básicamente es porque unos drones atacaron una instalación saudí. Y ese definitivamente es el ejemplo absolutamente opuesto de los desafíos que podemos tener cuando estamos hablando de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, el dron para salvar vidas y también el dron para atacar y lo que eso significó también, ¿no? Desde el punto de vista de cuánto en algunos países occidentales se cuidan en términos de, digamos, el debate se da porque cómo no deberían ellos o no utilizar fabricación de este tipo de tecnologías para temas bélicos, pero al mismo tiempo la contraparte es quién va a impedir que los otros países que no tengan legislación en contra de esto lo hagan ellos y finalmente no haya quien los defienda. Entonces, yo creo que eso también es como un punto interesante, ¿no? Y hablando igual un poco más del lado de blockchain, que finalmente tiene una de las características o de los que causaron como mayor impacto en términos de que sí, para la transparencia o que realmente creas el valor, el Internet del valor, es decir, que cada activo realmente pueda ser único, que finalmente es lo que físicamente crea valor en las cosas. O sea, la razón por la que en Internet es tan difícil es que si yo creo algo y lo puedo copiar infinitas veces, pues definitivamente pierde su valor, pero si yo creo algo y es único y solo las personas lo pueden transferir, y puedo asegurarme de eso utilizando la cadena de bloques, pues definitivamente estoy creando valor. Por cierto, si hay alguno de estos que no anteriormente no hayan escuchado, por favor pregúntenme, con gusto. Este, entonces, si bien tiene el enfoque que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con que sea único y que tiene que ver con que sea programable, que por supuesto eso genera cambios sin precedentes, um, y que de alguna manera pues también podría funcionar, y yo creo que en América Latina específicamente, que hay grandes temas de corrupción, definitivamente la transparencia y la ejecución adecuada es como uno de los grandes desafíos en donde blockchain tendría muchísimo sentido. Es cierto que está en una etapa muy temprana, se dice que está como en Internet cuando estaba en los años 90, y eso hace que su aplicación todavía sea difícil, entre otras cosas por el tema de la interoperabilidad. Entonces, si es que sacan muchos diferentes tipos de aplicaciones de blockchain, cómo entre ellas se conectan, porque la verdad es que tiene sentido si es que una va conectada a la otra, pero si tienes diferentes cadenas y no hay como un estándar global, que es lo que se está buscando, para que las blockchain de alguna manera puedan generar valor compartido, eso es justamente uno de los desafíos que está ahora. Por supuesto, otro desafío importante en el caso de la cuarta revolución industrial tiene que ver con el uso de los recursos. Blockchain es, la cantidad de energía que demanda es muy alta y definitivamente cuando estamos pensando en un futuro y una realidad de cambio climático, uno de los lados va a ser cómo creamos tecnologías que sean más eficientes en términos de que realmente funcionen, ¿no? Y por supuesto, como todo, aquí está este ejemplo de Everledger, es bastante conocido. Ellos básicamente lo que hacían era, hacen trazabilidad para diamantes y la idea de ellos era poder trazar todo el proceso en el cual aquellos que se llaman los diamantes, diamantes de sangre, como la película, que venían como de lados oscuros y que realmente terminan creando zonas de guerra, que utilizando blockchain y haciendo transparente todo el proceso de seguimiento, pues pudiese, pudiesen saber siempre de dónde vienen los diamantes. Esa es como, digamos, una de las aplicaciones positivas y de hecho, si lo piensas también va al lado físico, o sea, cuando puedes hablar de disminuir todo lo que tiene que ver con el contrabando, incluso eliminar el contrabando, lo cual es maravilloso, pero por otro lado, también al eliminar el contrabando, al eliminar los no el contrabando, eliminar el contrabando bien, pero eliminar al intermediario o modelos que están basados en intermediarios, bueno, creas un problema para los marketplaces, por ejemplo.
que son bastante comunes, que básicamente son agregadores de servicios. Si es que todo el mundo puede hacerlo, pues hay una parte importante de la economía que tiene que ver con intermediarios y que hay trabajos que tienen que ver con intermediarios y que si es que fueses a cambiar o en el momento en que lo hagas repentinamente, son bastantes los trabajos que podrías potencialmente colocar en riesgo. Además, por supuesto, tiene el desafío de la anonimidad. Entonces, en ese caso, perdón, hacia atrás, esto, si ven, es bastante nuevo, o sea, esto es septiembre, y la cantidad de, digamos, Bitcoin, y yo no tengo nada en contra para nada de la moneda, pero definitivamente también el uso del lado negativo y lo que ha despertado para la industria del crimen, ¿no? Y en ese sentido son de esos lados en donde tenemos que pensar como en los pros y en contras que están de cada lado. Y si lo ven, realmente esto está bastante relacionado con América Latina desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la gran solución que sería para gobierno, para ejecución de presupuesto. Imagínense que todos podamos ver exactamente en dónde está el dinero y a dónde llega, o en un espacio electoral que pudieses tener absoluta certeza de quién gana sin ninguna intervención, pero por otro lado, entregarle esta herramienta a uno de los continentes también, de alguna manera, con mayor tasa de criminalidad en el planeta. Entonces, ahí es donde es importante pensar qué necesitas tener como puesto, como políticas, para que una vez que venga esta opción esté hecha de manera adecuada. Y la impresión 3D, que era un poco lo que les conversaba antes, obviamente el lado bueno y muy positivo de cosas chéveres que puedes crear, como las prótesis que entran en el pedazo de que si son parte de ti o no. Nuevamente, nuestra economía, históricamente, hasta antes de ahora, y dependiendo de lo que pueda pasar, siempre ha sido como que la gente produce algo en China o en cualquier otro lugar y lo distribuyen, ¿no? Entonces obviamente la distribución global de productos ha sido algo importante. La pregunta es si cada quien tiene una impresora 3D y finalmente cómo eso, o no cada quien, pero hay servicios en cada lugar, qué es lo que realmente terminaríamos importando o cómo se vería nuestra vida. Probablemente importaríamos materias primas de un lugar a otro, pero los productos como tal ya podrías como hacerlos directamente en tu casa. Hay nuevamente, y voy a volver a esto porque creo que va a ser el punto más fuerte de nosotros, una cantidad de trabajos importantes en la producción de ítems y en lo que tiene que ver con la industria de consumo en general, que sería fuertemente afectado en ese caso. Y por supuesto es una pistola, se llamaba The Liberator. Cuando sacaron un print en Estados Unidos, lo lanzaron, y básicamente por un tiempo todo el mundo, el que quisiera se pudiese descargar eso y imprimirlo en cualquier impresora. Bueno, no en cualquiera, porque está hecho como el material del Lego y tiene una parte de metal, pero igual en una impresora 3D y de alguna manera sin que se supiese. En un país que tiene buena cantidad de asaltos a colegios, ¿no? O disparos en el colegio. Y nuevamente, si eso es en Estados Unidos, o en donde además tenían bastante, y cuando salió habían como alarmas de que podían haber potenciales ataques también terroristas, eh, pues nuevamente imaginemos cómo sería esa tecnología desplegada en todo nuestro continente, con nuestras tasas. Y por supuesto, que es el más amplio de todos, inteligencia artificial, y que yo creo que es el que todos estamos como más familiarizados y que sin duda tiene como una de las principales fuerzas. Desde un lado, y trato de poner, porque creo que al final, y va con el mismo lado humano, trato de poner ejemplos que van relacionados a directamente salud, el mantenimiento o el alargar la vida, porque como humanos somos, digamos, tenemos como estos dos lados en donde vamos desde el lado específicamente donde lo usamos para salvar y crear, y justamente hacia el lado en donde hace lo contrario, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, es una enfermera, se llama Cecily, es en Estados Unidos, y básicamente, bueno, ahí no se ve, pero ella habla, o sea, como el que hicieron también un presentador en China, que a través de inteligencia artificial hacen que se mueva los labios y diga las cosas que quieran, y la idea es que ella continúa, para los adultos mayores, continúa el tratamiento en casa, entonces todas las mañanas conectado a otros tipos de dispositivos también, en las casas,
les va preguntando como que cómo está, o conéctate a esto para ver cómo está tu salud, o cómo está tu presión, cuánto estás pesando hoy, dependiendo de la condición, le hace las preguntas y en tiempo real le va compartiendo la data al doctor para que pueda saber en caso de que tenga que hacerse un chequeo. Incluso hace cosas como que le puede, si es que ve que hay algo como anormal dentro de lo que el cliente, digamos, el paciente tiene regularmente, le puede agendar de una vez la cita con el médico. Entonces, y además se conecta como a otras aplicaciones que sí que, entre que te recuerda la pastilla, o sea, ese tipo de cosas tan geniales, ¿no? Y el otro lado, que también es bastante evidente o representativo, que fue el caso de Cambridge Analytica, que es la versión en donde cambias el rumbo de un país para lo que sea, dependiendo, digamos, no hay un consenso en que cambiaron las elecciones per se, pero yo diría que sí puede haber un consenso en que hubo una influencia importante. Y yo creo que ese es el ejemplo más grande que puedes ver del poder, porque finalmente Estados Unidos termina siendo como, es algo en donde casi que todos deberíamos tener un voto o parte de un voto sobre eso, por el nivel de influencia económica que tiene, al menos en nuestros países, pero por supuesto en el resto del mundo. Entonces, y yo no soy pro Elon Musk, ni creo que la tecnología es lo peor para nada, por supuesto, no trabajaría en esto, pero sí creo que tenemos que tener un enfoque consciente, sobre todo si estamos en tecnología y eso es lo que queremos hacer, tenemos que estar conscientes definitivamente de los dos lados, porque nosotros somos los que la estamos haciendo y la podemos hacer mejor, y podemos crear frameworks y podemos impulsar maneras en las que la tecnología es positiva. Entonces, pero si es que se diera, y se diera de manera equivocada, algunos de los miedos que justamente trae el foro de discusión son definitivamente la probabilidad de crear nuevas armas de destrucción masiva utilizando biotecnología. Hablan de que el utilizar como nuevos materiales como el grafeno y otros nuevos materiales que también forman parte de la cuarta revolución industrial y que están teniendo aplicaciones para temas que tienen que ver con transistores o para lograr como nuevos avances en las capacidades de los electrónicos. Y también esos electrónicos estando adentro de las personas, en algunos casos, cuando van directamente a tu cuerpo, cuando te inyectan un chip. Básicamente, los efectos de la nanotecnología, si son malos o buenos, no lo vamos a poder saber a corto plazo, una vez que ya muchas personas lo hayan tenido, ¿no? Y esto es como un poco loco que digamos que las energías sostenibles puedan ser malas, pero la verdad es que sí puede desestabilizar muy fuerte la economía de países que sean dependientes de combustibles fósiles. Yo soy venezolana, 95% de nuestro Producto Interno Bruto en algún momento, ahora probablemente también, era el petróleo. Y bueno, si bien ese es un ejemplo como el más dramático o de los más dramáticos en términos de una economía que tenga como tan dependiente de un solo recurso, la verdad es que serían bastante los países en los que esto afectaría potencialmente. Un poco lo que habíamos hablado del quantum computing y los avances de la neurotecnología. Sin embargo, y por eso es mi lado positivo, la verdad es que todas las revoluciones industriales han sido en general positivas históricamente para el desarrollo humano. Eso que pueden ver ahí, la parte que se ve en verdecito, es como la primera revolución industrial, y luego está como la segunda, la tercera, la cuarta, y luego hay como una proyección de lo que podría ser. Y eso es el índice de desarrollo humano. Entonces, básicamente mide en general como en tu, digamos, calidad de vida, en conocimiento, acceso a recursos, cómo estamos como población, ¿no? Sin embargo, y este es el tema, no ha sido igual para todos. Es decir, todos hemos crecido, pero como pueden ver en este gráfico, que yo creo que es bastante representativo en América Latina, somos la rayita azul que se ve ahí, y básicamente durante las primeras revoluciones o los primeros momentos, todo era, o sea, el mundo era como bastante medianamente cercano, pero a medida que va avanzando, las brechas entre unos y otros se van obviamente pues aumentando. Yo creería que es fácil decir que en nuestro continente hay gente que todavía puede estar en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial. Definitivamente hay gente que no tiene acceso a electricidad en algunos momentos al menos, del día o del año. Um, Evidentemente hay muchos, hay 4
1.000 millones de personas que todavía no tienen acceso a Internet y que de alguna manera, pues, sí buscan cómo conectarse a algo, pero siguen estando no conectadas. Entonces, si esto pasó en la primera, segunda y tercera revolución industrial, en la cuarta, la diferencia puede ser mucho más dramática y podemos tener personas que vivan completamente distorsionadas en vías, no distorsionadas en el mal sentido, pero en vías completamente diferentes. Por continente, o sea, cuando viajas a un continente va a ser como viajar a un planeta, o sea, el nivel de diferencia entre uno y otro. Entonces, por eso es importante y um, parte de eso tiene que ver con cómo también los países dedican deciden distribuir como su inversión, ¿no? O sea, por mucho de esto ha pasado que los países muchos de los trabajos que están en automatización, si los ven, y voltean en su ventana o se asoman alrededor y ven los trabajos o piensan en los trabajos de sus mamás, de sus tíos, de sus primos, de sus papás, de quien quieran ver alrededor o quien se asomen por la ventana. Generalmente en nuestro continente se van a ver así: preparación de comida, construcción, cleaning, driving, agriculture, labor. Y básicamente hay una razón, ¿no? Por esto, y de hecho aquí la comparto. Estos son, y creo que lo vi bastante apropiado para esta charla, los países con mayor potencial de automatización. Y pueden ver en Sudamérica, Perú es el primer país con mayor riesgo, este es de acuerdo a McKinsey, del 53% de sus actividades pueden ser automatizadas con la tecnología actual. Luego está Colombia, Brasil, Chile, Argentina. Y bueno, lo más raro de todo esto es que no sé cómo no estamos en alarma, en el buen sentido, desde el punto de vista de impulso para algo en relación a cómo deberíamos estarnos preparando, porque la verdad es que son las poblaciones más vulnerables las que van a terminar siendo más afectadas en este proceso. Entonces, hay algunos países que han tomado algunas medidas, no todo tiene que ser... Una consulta. ¿Sí? Ese porcentaje es la cantidad de trabajos que se ven afectados o los tipos de trabajos que se ven afectados. La primera slide, son los tipos de trabajo que pueden ser. O sea, Ajá. del 100% de trabajos que existen o que se han identificado, no, en la siguiente. En la siguiente, En donde estas son vemos a actividades. Perú, Ajá. donde se ve que Perú es el 53%, ajá, ya está, ahí. ¿Eso significa que el 53% de los trabajos o el 53% del tipo de los trabajos? Creo que tiene que ver más con el tipo de actividades, porque ellos lo toman como, por ejemplo, si tú, o sea, a ver, va relacionado al trabajo, pero no lo están sacando por trabajo, sino por la actividad per se. O sea, si eres un call center, no están diciendo como tú como call center, sino que si el Perú tiene una actividad de X, un porcentaje X de call center, 10%, 15, 2, 1, eso puede ser automatizado, ¿ya? O sea, toman como, claro, entonces, como por actividades que forman parte de la actividad económica de un país. o sea, el porcentaje de gente que podría verse afectada es mucho mayor que ese 53%. Podría serlo. De hecho, si te pones a ver en donde hay de las principales innovaciones y más fuertes, tienen que ver con la agricultura. O sea, los países que generalmente tienen más trabajo agricultores tienen un alto potencial bueno, obviamente Perú es fuerte en agricultura, hay muchos países en Centroamérica y en general, en América Latina. Sí, la fuerza de trabajo podría ser mayor, probablemente. Bacán, gracias. De nada. Ya, hay países que, de acuerdo a yo creo que, bueno, algunos pueden ser un poco debatibles en este momento. De hecho, México recientemente AMLO declaró un crecimiento de 0,01% o algo así, hace como un mes, y eso medio que afectó, pero el año pasado México estaba entre los 10 países para invertir creo que está en el mundo, de hecho, están bastante, le está yendo bastante bien. Sin duda en América Latina sí fueron pioneros en el lado de FinTech, es dentro de América Latina, digamos, lo que el resto de los países están tomando como framework, para bien o para mal. Hay críticas de ese lado de cómo se hizo, pero independientemente lo tienen, es decir, están pensando en legislación para nuevas industrias, de alguna manera.
crearon su instituto específicamente como para las startups o el emprendimiento. Son un país que tiene incubadoras internacionales y de hecho de las más importantes del mundo, como 500 Startups y Y Combinator, es decir, están teniendo una importante orientación a la tecnología y algo muy importante, a pesar de que no necesariamente lo esperaba específicamente de la tendencia de AMLO, es el tema de crear una de las zonas económicas, una de las zonas libres de impuestos más grandes que se han creado entre México y Estados Unidos con el punto específico de incentivar la inversión en tecnología. Entonces, o sea, creo que todo tipo de inversión, pero más fuerte hacia el lado tecnológico. Entonces, eso como que han sido grandes pasos que México está dando para transformarse. Igual hay más cosas que son necesarias, eso es como bueno, algo se está haciendo, pero sin duda hace falta mucho más. En Argentina está la ley emprendedora para agilizar la creación de empresas. De hecho, ellos crearon también un fondo, que acá en Chile también lo hay, de manera diferente, pero parecida, que es que si tú consigues un inversionista, por cada dólar que él te dé, el gobierno te da el doble. O sea, si él te pone 10, el gobierno pone 10 más y tienes 20. De esa manera, el gobierno está asumiendo el riesgo con el inversionista y no está como solo otorgándote los fondos como tal o está en una siguiente etapa. Um, y bueno, han creado programas como Startup Buenos Aires, Incubate, que es de Buenos Aires, Startup, perdón, es Startup en Argentina y Incubate Buenos Aires. Y finalmente algo que ellos colocan acá, que como algo relevante, es el tema de las universidades gratis de educación, pero es porque Argentina, en verdad, es muy buena en talento tecnológico. De hecho, Argentina tiene 5 de los 10 unicornios de América Latina. Y eso dice bastante digamos, del ecosistema y una de las fortalezas que tienes cuando vas a buscar developers, a pesar de la crisis económica. Entonces, creo que eso es bien interesante. Y Brasil, bueno, Brasil sin duda está, yo diría tecnológicamente, creo que está dándonos clases a todos nosotros, específicamente en tecnología, aunque la cuarta revolución no sea solo eso, pero lanzó una cooperación público-privada para acelerar los temas de startups, inició un plan de transformación digital por ejemplo, el que incluya como estrategia temas de IoT y ciberseguridad, está como en comunicaciones, pero que estratégicamente que la ciudad o el país comience a pensar en una infraestructura con IoT es bien interesante. También hay un desafío con eso, sobre todo en América Latina, porque IoT se espera que su potencial más fuerte pase con 5G, con la conectividad 5G, y todavía en América Latina hay una importante discusión en diferentes lados o sea, para que llegue entre 4G a todos lados, 3G, las telecomunicaciones que se pongan de acuerdo con el gobierno. Y eso puede completamente limitar y algunos de las startups que trabajan en áreas, en lo que tienen, en IoT, yo creo que todas las startups que más o menos están saliendo de América Latina terminan enfrentándose con estas barreras que hay de no tener sistemas de innovación implementados completamente a nivel país, que siempre te pone una tapa y por eso ves tantas startups que terminan buscando espacio en Estados Unidos. No digo que sí se puede, obviamente, en América Latina, ahora más, y ahora hay más capital de inversión, pero igual sí está como más difícil. Y algo muy importante, y esto es uno de los focos a los que llama la cuarta revolución industrial muy fuerte, definitivamente tiene que ver con skills y educación. Entonces, en este caso, ellos tienen más focos en cursos que tienen que ver con ciencias, para fortalecerse en cuanto también al talento que pueden proveer para la industria tecnológica y que no simplemente lleguen industrias de fuera a traer como a su propio talento, sino que también su propio talento pueda ser contratado y aprender, que fue un poco lo que hasta cierto punto pasó en China, ¿no? China, al ser tan cerrado y como estaban obligados, todas las empresas que iban estaban obligadas siempre a trabajar con el gobierno y a tener como chinos, y los chinos fueron aprendiendo bastante del proceso adentro y adquiriendo ese talento, y bueno, finalmente creo que hoy puedes ver las consecuencias para China positivas desde el punto de vista tecnológico de lo que fue adquirir esas capacidades. Entonces, a ver, voy a volver a colocar por acá. Y esto un poco es para el 2022, que deben hacer bastante Manja School, en qué trabajos deberían, o digamos, van a tener bastante demanda. Entonces, como pueden ver, hay bastante de data scientist, AI, machine learning, general operations, pero básicamente es todo aquello que no se pueda automatizar. Y eso es importante porque
hemos concebido nuestra vida, y cuando hablabas de que ser humano es como que tú vas al trabajo y haces esta cantidad de cosas robóticas, o la razón por la que te piden un título sobre conocimiento y no sobre capacidades, tiene que ver por la manera en la que anteriormente éramos educados cuando no había acceso a la información masiva, pero ahora realmente es más importante tu capacidad de análisis crítico y tu capacidad de creación de soluciones, e incluso tu capacidad de desaprender mucho más que tu capacidad de lo que puedes encontrar en una computadora y te lo puede dar ahí. Y por el otro lado, pues, ¿cuáles son los roles que menos van a existir? Entonces, o sea, la gente que, bueno, de hecho, por ejemplo, con la gente que construye, que introduce datos, o sea, obviamente, justo hay un problema ahorita en Estados Unidos porque cuando el presidente de Estados Unidos habla con algún presidente, con cualquier otra persona desde su teléfono, es un software el que transcribe las conversaciones de Donald Trump en este caso. Ahorita hay un problema con Ucrania por eso, pero el caso es que, o sea, no hay alguien que físicamente esté transcribiendo esto, o sea, ya eso pasa completamente. Los contadores, o sea, de hecho, hubo un experimento que se estaba haciendo en donde estaba un doctor versus un AI doctor. Y básicamente, digamos, la inteligencia artificial tenía mayor probabilidad de acertar en el síntoma, si es en la enfermedad, si es algo que es solo de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué hace un doctor? O sea, tú vas al doctor y el doctor te dice, ¿tienes fiebre? Sí. ¿Tienes más de 3 días? Sí. ¿Tienes náuseas? No. Entonces, claro, su proceso es, si tiene fiebre, que es como un algoritmo, ¿no? O sea, si tiene fiebre y tiene esto, entonces lo que tiene es tal cosa. Y bueno, una máquina que tiene acceso a la información completa y se puede acceder a todos los libros en el momento, pues eso no es lo único que hace un doctor. Obviamente hay cosas de tocar, de ver, pero dependiendo del tipo de enfermedad es algo. Igual ellos no están para ser tan automatizados tan rápido. Si son doctores, no se preocupen. Este, pero sí hay otras carreras. Entonces, algo importante acá es como pensar cuál puede ser digamos, un error desde un punto de vista cuando vamos a abordar la tecnología y nosotros como creadores de tecnología. Uno es asumir que la tecnología es neutral y no tiene valor. O sea, yo creo tecnología y ya. Un ejemplo de eso definitivamente es el tema de Facebook con Cambridge Analytica. O sea, es como, o sea, yo solo le di acceso a desarrolladores para que ellos tuvieran los datos de la gente. Y ya, esa es la tecnología y eso es lo que hace. Versus, si yo no quisiera que compartieran, que alguien tenga mis datos a través de mis amigos, ¿por qué debería hacerlo? Entonces tengo que crear una tecnología con ética, y una ética que se parezca a un humano, pero ¿cuáles son los valores éticos que nos tenemos como globalmente o como sociedad? Y algo que habla mucho el profesor Schwab es que este es un momento para invitarnos a hacer un nuevo, él lo llama como el nuevo contrato. La humanidad en algún momento hizo algo que se llama los derechos humanos, y son básicamente 40 acuerdos que tenemos como mundo en el cual creemos que de cierta manera se debe vivir. Entonces, el llamado es, si tuviésemos que formar valores sobre cómo se debería crear la tecnología, ¿cómo sería este? ¿Y qué debería tener? ¿A qué se debería parecer? ¿Y por qué no estamos dando la discusión si esa tecnología ahorita se está creando sin ningún valor específico? Entonces, nosotros podemos formar tecnología con valores y tecnología para bien. Y dos, decir que la tecnología determina el futuro por sí misma. La tecnología de manera aislada no determina el futuro. Nosotros, utilizando la tecnología de manera adecuada, somos quienes todavía podemos determinar el futuro, al menos hasta que todos seamos automatizados. Pero por ahora nosotros tenemos esa capacidad y es el tomarla en nuestras manos. ¿Qué nos llama la cuarta revolución industrial finalmente? Uno, asegurarnos que sea una revolución más equitativa. Tenemos en este momento, y por, no sé si primera vez en mucho tiempo, pero en algún tiempo, la oportunidad de dar acceso y de resolver los grandes problemas que nos han venido trayendo, como la desigualdad, la violencia, los temas de salud en nuestro continente. Lo único
que para eso tenemos que pensar en cómo creamos tecnología que sea realmente accesible para todos o cómo creamos frameworks que incluyan a todos en un espacio tecnológico y que ellos no sean una consecuencia de la tecnología, sino que participen activamente en la creación de las tecnologías que los van a afectar para al mismo tiempo pues también construir como más igual. Dos, estar consciente y colocar esos sistemas de control para evitar como los que collateral damage, ¿no? O las consecuencias como no esperadas. Que es, por ejemplo, estuvimos todo el tiempo, como creamos tecnología por crear tecnología, es como aumentemos los niveles de producción infinitamente. O sea, si nos comemos el planeta entero, en ese proceso no pasa nada. Entonces, ¿qué tal si es el momento en donde decimos, ¿por qué no creamos tecnologías que piensan en la cantidad de recursos que utilizan desde el inicio? Y de esta manera, así crezcamos y podamos aumentar la producción, igual en nuestro impacto es limitado. Y esto que es súper importante, esta revolución puede, si nosotros lo decidimos, ser dirigida por humanos, centrada en humanos e impulsada por valores. Y es una conversación que no solemos tener mucho en ese espacio, pero es el momento en donde cuando van a diseñar el algoritmo, o el caso que ponen casi siempre famoso con inteligencia artificial, que si vas a hacer un self-driving car, o estos carros que se autogestionan, y tiene que tomar la decisión entre una mujer o un hombre, o un perro y una persona, un niño y un bebé, ¿qué dato, qué lo va a hacer, qué valor va a hacer que tome la decisión entre una cosa y otra? Tengo un amigo que trabaja en People Analytics, tiene un proyecto de People Analytics, trabaja para él lo que hace es Data Scientist, y trabaja para Walmart Foundation, y básicamente lo que hacen es que tienen que hacer como un pre-screening de toda la gente que va a recibir becas, o de la gente que va a recibir becas finalmente, es el primer pre-screening, y todo lo hacen a través de Machine Learning. Y una de las cosas que él dice es que tienen tanto cuidado, o piensan tanto en cómo no meterle sesgos al algoritmo, porque finalmente lo que estás hablando es de la vida de una persona y un beneficio que lo va a cambiar completamente. Entonces, una de las grandes críticas que se ha tenido es que si no involucramos a más personas en el proceso, ni siquiera se nos va a ocurrir, ni siquiera porque queramos hacer los algoritmos más inclusivos, si yo nunca he tenido cerca de mí a una persona de color o de otra nacionalidad o de otra raza completamente diferente, pues difícilmente voy a entender cuáles son los problemas que mi máquina debería comprender para poder servir para esa persona también. Entonces, eso es importante. Básicamente todo va a estar impactado, desde la forma en cómo la trazabilidad de todos los productos que consumimos, en cómo lo recibimos, en el tipo de producto que consumimos, en la forma en cómo comunicamos, en el hecho que si nuestro refrigerador puede saber qué producto entró en qué momento y qué producto va a tener expiración de su producto, entonces puede avisarnos, puede ya comprar de frente. Y además con más sensores y más datos, ambos internos en nuestro cuerpo, externos en nuestro Facebook, que imagina si Facebook hoy día tienen como una alerta cuando reconocen una persona que tiene una tendencia de suicidio y ellos pueden reconocer por unos señales que aplican dentro de lo que hacen en su Facebook o en su Instagram. Facebook hoy día ya tienen la capacidad de reconocer esto y dar una alerta y sugerir como un apoyo o alguien como dar el número de llamada para poder reconocer esto. Entonces, si ya estamos en este nivel, el impacto está enorme. Así es, de hecho, por ejemplo, dicen que, o sea, hay temas como con realidad virtual, una cosa es la experiencia como tal y lo otro es la cantidad de puntos de datos que se pueden recolectar de ahí y que las personas ni siquiera saben, porque justamente al ser un ambiente completamente inmersivo, son una cantidad de datos absurdos y de puntos de datos que terminan entregando mucha información de ti. Entonces, ¿quién debería controlar o manejar esos datos y bajo qué estándares? Y sobre todo, ¿quién va a tomar esa decisión por nosotros ahora? Semana que hablamos con Facebook, también
algún entendimiento que he tenido en los últimos meses sobre mis campañas es que cuando elijo campañas basado en interés y estoy tratando de encontrar qué combinación funcionará perfecto para mí, es muy en vano en comparación de cuando utilizo públicos similares que están basados en el algoritmo de Facebook. Lo que pasa y lo que mencionó Danalit en este caso del Cambridge Analytica es que Facebook ahora están dando mucho menos acceso hacia los datos y hacia todas estas señales. Pero la verdad, la cantidad de información que ellos colectan sobre nosotros está enorme y cada vez va creciendo. En un entorno de realidad virtual, la cantidad de información y la certeza en qué tanto Facebook saben sobre quién somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, va a ir aumentando aún más. Y por eso yo hoy día confío más en el algoritmo que en mi capacidad de seleccionar y segmentar exactamente quién será este público. Algo que en realidad me molesta porque en algún lado Facebook están tratando de cuidar nuestros intereses por cuidar nuestros datos, pero ahora Facebook han convertido en un monstruo mucho más poderoso que guarda todos los datos para él y no comparte con nadie y realmente Sí. nos da unas pequeñas capacidades en cómo podemos utilizarlo para nuestros fines. Sí, y de hecho, Entonces, esta semana anunciaron, o la semana pasada, que quieren lanzar esta especie, como una especie de Alexa, pero no es Alexa per se, pero sí es un dispositivo para casa, no recuerdo ahora el nombre. Este, y justamente le preguntaba a la entrevistadora como, ¿tú crees que este es el mejor momento para que Facebook lance un dispositivo además en la casa de las personas donde pueden escuchar también las conversaciones? Y yo lo pensaba y decía, o sea, ya, es too much. En este momento necesito como échate para allá, aléjate. bueno, tienen que competir con Amazon y la cantidad de dispositivos que lanzan. Sí, y se dan comportamientos tan... Nosotros tenemos este debate en la oficina a veces, porque de hecho leí en unas noticias en Estados Unidos que están comenzando a alquilar a un precio como muy alto hoteles que no tengan acceso a Internet. Y es como algo súper cómico, porque en verdad, o sea, como que si estás en este lado del continente hay muchos lugares que no tienen acceso a Internet, eso no es como un privilegio. Pero justamente cuando vas a un mundo hiperconectado, probablemente lo que va a valer dinero va a ser esos espacios en donde te sientas separado de toda la tecnología, para que no te sientas abrumado, porque imagínate toda tu ropa conectada, tú conectado, el doctor conectado a ti al mismo tiempo que te estás despertando en la mañana, cepillándote los dientes y diciéndole a la, a la fábrica de cepillos cómo no te estás cepillando, o sea, en un momento realmente puede generar un nivel de ansiedad como fuerte. Danalit, quería poder, si puedes compartir un poco de tu historia personal y qué es lo que estás haciendo ahora en Chile y un poco sobre el negocio que tienes. Con gusto, sí. Bueno, orientados en la cuarta revolución industrial, no. Les cuento un poco. Bueno, mi startup iniciamos en marzo, se llama Wivo, y básicamente en lo que nosotros trabajamos es en que el usuario pueda ordenar y pagar directamente desde su celular adentro de un establecimiento físico o previo a su llegada, es decir, que haga pick-up o que adentro del lugar pueda escanear un código en una mesa y que le traigan de alguna manera pues lo que él ordene. El lado que a nosotros nos parece más emocionante e interesante tiene que ver exactamente con el tema de los datos, pero orientado hacia el dato de consumo. Entonces nosotros le compartimos a un establecimiento físico, a un retailer, cómo se ve el consumo de esta persona dentro de su restaurante, con la idea de que aprenda a servirlo mejor y que lo conozca. Entonces él ya sabe que a mí me gusta venir los lunes, martes, miércoles, y me gusta tomar esto, lo otro, que básicamente es lo que ya hace Starbucks, lo que hace McDonald's con una mezcla con lo que hace McDonald's con self-service, pero que nuestros negocios de América Latina, potencialmente, por su propio bolsillo, no van a invertir en tecnología para hacerlo por sí mismos. Entonces, queremos mejorar sus capacidades. Quedamos en Startup Perú. Estamos ahora tenemos dos personas en Seedstars, justamente está mi CMO y mi CTO, que son maravillosos cuando vayan por allá. Y nosotros quedamos también en Startup Chile, TSF,
y estoy gratamente sorprendida con el ecosistema chileno en términos de emprendimiento, y el programa es bastante bueno. ¿Qué tal? ¿Qué es lo No sé si que tienes hacen durante la semana ahí? Nosotros tenemos, creo que lo mejor es la manera en la que está organizado. Tú en Startup Chile tienes acceso a, bueno, primero tienes capital, ganas un capital para venir, en el caso de TSF, que son los programas de mujeres específicamente, o emprendimientos liderados por mujeres, son cerca de $15,000. Ellos te facilitan todo lo que tiene que ver con la visa, y cuando llegas para acá, acá tienes unos espacios de coworking para hasta 5 personas, además de los fondos. Tienes un espacio cuando llegas, te reúnes con un board, que es alguien que son 2 personas de la incubadora, más un mentor, y con ellos se te hace el plan de los próximos 3 meses, qué es lo que vas a hacer en términos de tu startup y cómo lo vas a hacer crecer. Tienes un espacio que se llama Platoon, que es donde con tu batch de emprendedores te reúnes para comentar la experiencia y todas las cosas que están aprendiendo para hacer en conjunto. Tienes Sub Academy, que son clases a las que tienes que ir una vez a la semana, que específicamente hablan de pedazos que deberías saber para la etapa de tu emprendimiento. Tienes acceso a una red aparte de mentores, en donde hay mentores en todas las áreas de cualquier cosa, de casi que todos los países, y tú puedes específicamente buscar como que quiero growth, y le pides a alguien que te conecte y te conectan. Tienes una base de datos de más de 200 empresas en Chile, y básicamente tú le pides a Startup Chile como que me quiero conectar con, no sé, Grupo Intercorp, si fuese el caso, Entel acá. Y ellos directamente te hacen el enlace, y porque el gobierno ha invertido tanto y es un programa tan conocido, las empresas también tienen maneras en las cuales ellos están abiertos ya para hacer pilotos o han implementado pilotos con startups. Entonces, Tu aplicación, aquí pueden ver un poco más sobre esta empresa. Sin espera, sin billetera. Ordena y paga en cualquier lugar y dile adiós a la pérdida de tiempo. Prácticamente, bueno, están tratando de solucionar uno de los temas, no sé si más difícil solucionar, hay cosas más difíciles solucionar, pero realmente poder reducir esta fricción de pedir, recoger, pagar, esperar a la cuenta, tener el menú, tener todo de esto, poder tener una experiencia un poco más rápida dentro de los restaurantes, es un objetivo que varios han probado solucionar anteriormente. Y bueno, es un buen reto. Espero que realmente puedan generar. Lo reto principal en este tipo de producto es conseguir que la gente genere un hábito de utilizarlo, y que los restaurantes implementen esto, porque si yo voy a un restaurante y uno tiene esta opción y otro no tiene esta opción y 5 no tienen esta opción, entonces no va generando este hábito. Entonces la idea es cómo conseguir mayor cantidad de restaurantes que implementan este producto dentro de su estrategia, que al final puede aumentar la venta, aumentar la segunda visita. Imagina que estás pidiendo la cuenta y de frente ya puedes pagar y salir y no necesitas esperar y tener esta frustración, entre comillas. Es sí, nosotros primero, de hecho, mi otra startup era como el origen de esto, se llamaba Pago Flash, estábamos en medios de pago, estuvo funcionando en Venezuela, básicamente mucho antes de que FinTech fuese tan popular y como ahora. Y poco a poco lo que nos hemos dado cuenta, o algo en donde queríamos trabajar, tenía que ver con cómo evolucionamos un sistema que no sea solo el proceso de pagar, porque finalmente eso nosotros lo vemos como un default. O sea, que tú puedas pagar a través utilizando el teléfono, incluso hasta cierto punto que puedas pedir, va a ser como lo que todos van a poder hacer desde el punto de vista de pagos. Y en ese momento, una de las cosas que dijimos es cómo
vamos a algo que esté como que mucho más adelante y utilizamos más bien la data transaccional para generar experiencias que sean cada vez más personalizadas. ¿Y cómo hacemos eso en el mundo físico, que es el retail? Entonces, eso es un poco como la idea con la que nace Weibo, y de hecho, lo que puedo hacer, te voy a compartir, porque algo que no vas a poder ver ahí es cómo se ve, a ver si puedo compartir acá con ustedes. Dame un segundo. ¿Cómo se ve nuestro dashboard por dentro? Entonces, tú estabas aquí en la página, ¿verdad? Y ahora, ¿ves esto acá adentro? Ujú, sí. Olvídense el apellido, porque el apellido no va compartido, solo va el nombre, porque no compartimos los datos personales del cliente, compartimos la información de consumo, que es diferente. Entonces, y el nombre, es lo único. Pero aquí básicamente un retailer cualquiera puede ver quiénes son aquellos clientes que gastan más en su local, pero por nombre, o sea, los puede conocer, puede decir, Dana es una de las que más viene, y el otro es cuántas veces viene, con cuánta frecuencia viene. Y estos que están aquí abajo nos parecen como súper chéveres, porque estos son aquellos que están en la parte de arriba de abajo de tu promedio, es decir, aquellos que puedes convertir, porque están comprando exactamente un poco menos que el promedio. Entonces, sobre ella, por ejemplo, yo puedo cliquear y yo puedo ver aquí cuál es el total de lo que ella ha consumido en mi local, cuál es su gasto promedio, cuántos productos ha comprado, cuál es su producto favorito, cuántas veces compró específicamente ese producto favorito. Entonces, ¿por qué si yo le quiero hacer a ella una promoción que me va a costar X o lo que sea, o es su cumpleaños y de repente es vegana, le voy a regalar una hamburguesa normal de carne, si no es lo que come, o si le gusta la limonada, para que le voy a dar un jugo de naranja? Entonces, puedo, basados en estos datos, o cuando viene, ya sé que a ella le gusta más venir, por ejemplo, los días miércoles. Y este es el inicio de la información que damos, pero por ejemplo aquí está promociones, encuestas, y la idea es que puedas tener una experiencia digital adentro de una tienda. Entonces, y para el usuario también está divertida, es de la cocina, pero esta sería la del usuario. Esto ahora funciona en Cocina Natural, eso es en la Universidad del Pacífico, y los estudiantes cuando están en el salón o antes de salir de clase, para ahorrar tiempo, dicen como que ya, yo voy a hacer de una vez, si estuviese en una mesa, escaneo mi código QR en la mesa para que sepan en dónde estoy. Pero si estoy en el salón, hago mi orden directamente, si es que lo voy a recoger en este caso en barra, hay locales que tienen internet y lo puedo activar, o si estoy ahí puedo dejar el menú. Y hago igual el proceso como cualquier cosa que estuviese pidiendo. Aquí, perdón, que no veo. Ok, no, así. Aquí está la orden. Y esto está chévere. Somos 3 personas ahora, así que amamos a nuestro CTO, que es el master, y que pelea, o sea, es literal que puede pasar horas acomodando un botón, porque es aparte bastante bueno en UX, bastante fine. Entonces, una vez que le envía la orden, ese sonido es de la otra aplicación, esa es la de cocina, la que recibe la orden. Pero básicamente en la que recibe la orden, le llega, le dice quién es que está pidiendo, y además le avisa en cuánto tiempo lo va a pasar, lo puede pasar recogiendo. Entonces, cuando estés apurado, quieres simplemente no te agrega valor esa interacción en tu vida, y quieres tener tu comida, estás muy entretenido hablando con la persona y ya, Weibo puede ser tu opción. Creemos que es como el fast track de Disney. En Disney tú puedes hacer la cola normal, o puedes retirar tu ticket e ir cuando tú quieras y tener todo listo. Entonces, para las personas que les gusta ese estilo de vida, estamos nosotros. La pregunta es si es mejor a las personas o a los locales. ¿Perdón? Si está mejor para las personas o para los locales. Creemos que ahorita la manera en la que funciona, por ejemplo, en Cocina Natural, es que son los estudiantes los que hacen, o sea, no es que el restaurante diga, yo lo quiero tener, por favor. O sea, como que ellos sienten que su público lo desea, y saben que su público lo desea, y saben que su público eh, no le gusta esperar, no le gusta estar haciendo colas. Es gente que es hiperconectada, que está acostumbrada a la inmediatez, que el Uber le puede llegar en 2 momentos, en 2 clics, y el café le tarda 30 minutos, 20 minutos. Entonces, el usuario suele ser más feliz, ¿sí? Qué bien, qué bien. Como siempre hablamos, todo está en un estado constante de cambio. Y cada día hay nuevas tecnologías y nuevas oportunidades
Y la verdad es que la tecnología va a reemplazar muchos trabajos. El dato que mostró Danalit aquí en el hecho que 53% de los puestos están en riesgo de perder, no tiene que asustar, como que el objetivo debe ser poder aprovechar esto para tus necesidades. Y creo que la forma de aprovechar de esto es no decir voy a saber todo, es voy a decir necesito este conocimiento para hacer tal cosa. Y si mañana hay algo nuevo y, por ejemplo, todo el mundo de la realidad virtual, realidad aumentada, todavía no empezó prácticamente, si hablamos en términos mainstream. Sí. Y hay tantas cosas, realidad virtual, todo el tema del blockchain, todo el tema del Facebook también, la publicidad. Hay tantos aspectos que todavía están solamente al inicio de su evolución, que vamos a ver esto entrando cada vez más y más. Y obviamente que muchos puestos que conocemos van a desaparecer, pero como ellos van a aparecer nuevos puestos y nuevas necesidades, alguien tiene que establecer y definir estos algoritmos según nuestras necesidades. Entonces, si ustedes saben cómo operarlo y cada vez aprenden nuevas cosas, están asegurando tu relevancia en el mercado y tu capacidad de poder aprovechar de estas cosas. Y en realidad, estos pequeños avances que hacemos semanalmente en nuestro aprendizaje, eso nos asegura esta relevancia a largo plazo y también en 2030 vamos a tener trabajo. Bueno, no, acompañar lo que dijiste. De hecho, lo que dice el foro es que hay que hacer reskilling, o sea, lo que hay que hacer es como transformar las habilidades. Hay que tomar iniciativas para eso, y algo que es relativamente ok, a diferencia de otros momentos, es que antes tenías que pasar 5 años aprendiendo algo y tener el certificado para hacerlo, pero la verdad es que ahorita con la inmediatez y la capacidad y el acceso a la información, lo que necesitas es en tiempos más cortos, aprender a ser más bien recursivo, ¿no? O sea, ¿dónde consigo cosas? Y cómo uno esas cosas que necesito para generar resultados, y cómo genero soluciones. Y algo que con lo que sí me gustaría es que Jack Ma, cuando le preguntan, yo soy muy admiradora de Jack Ma, y cuando le preguntan como que se necesita en esta cuarta revolución, él dice, la revolución anterior fue el IQ, luego fue el EQ, entonces decía la inteligencia intelectual, luego fue la inteligencia emocional, y dice que la siguiente es el LQ, que es la revolución, dice love. Y cuando dice love se refiere a justamente crear con valores esta nueva y siguiente etapa como más humana, con más mindfulness, con más conciencia de qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, sin miedo. En alguna manera regresamos atrás, Así es. pero Así con es. más datos. Y nada, darles las gracias y súper encantada de compartir con ustedes. Estoy a la orden en cualquier medio. Me encanta hablar de estos temas y me encanta Manja, así que súper a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias por su tiempo.